¿Sale? Para ustedes, ¿qué son las emociones? Para ustedes. ¿Cómo conceptualizan ustedes el concepto de emociones? ¿Qué serán las emociones para ustedes? Son las reacciones que tenemos ante diferentes situaciones. ¿Ok? Bien. Bueno, las emociones van mucho de la mano con nuestros sentimientos. Cuando tenemos un sentimiento de tristeza, se refleja en la emoción que nosotros prácticamente representamos. Ciertamente las emociones son algo observables. ¿Por qué? Porque lo llevamos a cabo en lo que es nuestro comportamiento. Cuando nosotros nos enojamos, tenemos un comportamiento distinto a cuando estamos felices o a cuando estamos tristes. Por lo tanto, las emociones van de la mano con lo que es nuestro comportamiento. Lo cierto es que todos, absolutamente todos, tenemos lo que son emociones. Todos hemos manifestado en algún momento alegría, en algún momento hemos manifestado lo que es tristeza, en algún momento hemos manifestado sentimientos de depresión, sentimientos de euforia, de mucha alegría desbordada, entre otros tipos de sentimientos. Lo cierto acá en la llamada teoría de la inteligencia emocional, que nos dice Daniel Goleman, es que es muy importante que nosotros aprendamos a controlar precisamente nuestras emociones. Llega un momento en el cual nosotros ya no tenemos un control emocional y de repente llegamos a comportarnos de manera irracional. ¿Qué significa? Nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar puede incluso llegarse a tornar de manera agresiva. Y es la única forma en la cual nosotros aprendemos a solucionar los problemas. Por eso existe lo que es esta teoría y en principio el autor Daniel Goleman relaciona lo siguiente. Nuestro cerebro tiene una función o tiene una serie de funciones. Por eso la función del cerebro le llamamos mente. En nuestra mente ocurren varias funciones. Pensar, reflexionar, analizar, interpretar. Esas son las funciones que realiza lo que es nuestra mente. Memorizar. Okay. Ahora, nos dice Daniel Goleman, siempre debe de existir una conexión entre nuestras emociones con la parte racional. ¿Qué entienden ustedes por lo racional? ¿Qué será lo racional? ¿Qué entienden ustedes por el concepto racional? Tienes que ser un ser racional. ¿Cómo lo entienden ese término? Lo que tiene que ver con el razonamiento, profe, y la lógica. Ajá. Tenemos que buscar la lógica, la coherencia. Por ejemplo, nosotros tenemos la habilidad de razonar y sabemos que no es bueno matar. Por lógica lo sabemos. Y ese mismo razonamiento nos ayuda a tomar decisiones. Ciertamente cuando nosotros manejamos una emoción o llevamos a cabo una emoción como enojo, llega el momento en que esa emoción domina a la razón. ¿Qué significa? De repente ustedes se pueden enojar con mamá, con papá, con alguna persona, y como en ese momento su emoción es más fuerte que la misma razón, puede llegar a generar a que ustedes empiecen a agredir a la persona o le empiecen a decir un montón de cosas enojados, y cuando terminan de enojarse, cuando ya pasa esa situación, viene el sentimiento de remordimiento. ¿Por qué? Porque cuando se va la emoción de enojo, cuando ya nos tranquilizamos, es cuando empezamos a analizar, no, pues estuve mal haberle contestado a mi mamá o a mi amiga de esta forma, no fue correcto, y viene el remordimiento en nosotros por cómo actuamos. No sé si les ha pasado que tienen alguna persona que ustedes conocen de mucho tiempo, que es una persona calmada y de repente se enojó por cierta situación y nos quedamos como no sabía que se enojara de esa forma,
o yo no pensé que fuera a reaccionar de esta forma si él es una persona muy calmada. Esto pasa cuando no sabemos controlar nuestras emociones. Por eso Daniel Goleman nos dice, tiene que haber una conexión entre el cerebro, entre la mente y entre las emociones. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, si alguno de ustedes ha pasado por alguna ruptura amorosa o alguna situación que lo engañaron o le engañaran, por ejemplo, ustedes en el momento que pasó la situación se pudieron haber enojado, pudieron haber llorado, todo lo que ustedes quisieran, pero en el momento en el que ocurrió, no todo el día se la pasaron así o no todo un mes se lo pasaron así. ¿Por qué? Porque si ustedes estuvieron llorando todo un mes en el trabajo, en la escuela, en todos lados por una ruptura, significa que no tienen inteligencia emocional. ¿Por qué razón? Porque debemos de saber controlar nuestras emociones. Para que me entiendan, hay que saber en qué momento llorar, hay que saber en qué momento enojarse, hay que saber con quién nos vamos a enojar, hay que saber en qué momento manifestar nuestra felicidad. A eso se refiere este autor, Daniel Goleman. Ahora, dentro del ámbito educativo, ¿ustedes consideran que es importante enseñar a los individuos a controlar sus emociones? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Yo considero que sí es importante, profe, ya que no podemos mezclar nuestra vida social o sentimental con nuestras cosas, o sea, o con nuestro trabajo, pues, porque si no, no sería profesional. Okay. Por ejemplo, pónganme un ejemplo de alguna situación en la cual un maestro pudiera perder la parte de la inteligencia emocional. Pues si lo que dijo usted, puede que yo, por ejemplo, esté terminando con mi novio y no voy a llegar a dar clases a mi salón llorando y así porque pues no es correcto, solo debo de aguantarme y todo eso si de verdad me siento tan mal, pero pues no podría llegar así al salón de clases porque no es algo que le corresponda a mis alumnos. Exactamente. O ustedes en el caso de que están estudiando pedagogía y llegan a encontrar lo que es un empleo dando clases, por ejemplo, y que de repente se encontraran con alguna alumna que les contestaran mal. Entonces ustedes no se van a poner al tú por tú con la alumna, tienen que saber qué decirle y de igual forma tienen que saber cómo controlar esa emoción. Puede ser que en el momento te haya enojado que la alumna te haya contestado mal, pero debes de saber qué emoción manifestar. No le vas a contestar de la misma forma a como esa persona te habló, porque desde ahí se va viendo la parte de la educación que uno tiene. Y por eso dice Daniel Goleman, es importante educar la parte de la manifestación de nuestras emociones. Hay un autor que se llama un personaje de Aristóteles que mencionaba, es importante entender algo. Es muy fácil enojarse, ¿sale? En un momento dado nos podemos enojar, es fácil, fácilmente nos podemos enojar, pero lo complicado es lo siguiente, saber el por qué te enojas, con quién y en el momento correcto manifestar tu molestia. ¿Cómo entienden esto? Te puedes enojar fácilmente, dice Aristóteles, pero el punto es que tengas la capacidad de saber con quién te vas a enojar, en qué momento vas a manifestar tu enojo y por qué. ¿Cómo entienden esto que dice este autor? ¿O cómo lo conceptualizan ustedes? Creo que sería que al momento que uno esté enojado o molesto, sería no tanto reclamar en ese momento, sino apartarse y esperar a que el enoje pase, porque usualmente cuando estamos enojados realmente no sabemos lo que estamos diciendo y tal vez esas palabras pueden afectar a la otra persona también. Ajá, exactamente. Podemos herir a la otra persona o en dado caso incluso quedar mal ante los demás por la forma en cómo nos estamos comportando.
Entonces, lo cierto acá en lo que es la inteligencia emocional y lo que dice el autor Aristóteles es que de repente nos enojamos. El problema es que a veces ni siquiera sabemos por qué estamos enojados. No sé si les ha pasado que de repente una persona que ustedes conozcan o que han visto llega enojada y tú le preguntas, ¿qué te pasa? No sé, pero estoy enojada. O sea, no tiene una lógica del por qué. Y Aristóteles nos dice, debes de saber por qué estás enojada. Debes de saber con quién, porque a veces nos desquitamos con personas que no tienen nada que ver con la situación que nos hizo enojar. ¿Por qué? Porque buscamos en alguien en que descargar toda nuestra molestia y tampoco es válido. Entonces, aquí la inteligencia de Daniel Goleman, que habla esta teoría, nos menciona, la inteligencia emocional va a ser aquella capacidad que tú tengas para controlar, uno, tus emociones y la de los demás. Por ejemplo, ¿qué harían ustedes si de repente van en la calle y viene alguien y se las menta? ¿Qué reacción van a tener ustedes? Pues nos sacaríamos como que de onda y nos molestaría también, pues, porque es una persona que sin ninguna razón nos está agrediendo. ¿Ok? Daniel Goleman nos diría lo siguiente, si tú vas en la calle y alguien te lamenta, primero tienes que pensar esa persona quién es, qué tan importante o relevante es en tu vida como para que tú le prestes atención. Es como cuando nos dicen, eres menso, no sirves para nada. Es muy diferente que te lo diga una persona externa a que te lo diga, por ejemplo, tus papás. Tus papás son seres importantes. Obviamente te duele más si viene de tus papás. Entonces, si alguien te insulta, primero tienes que analizar quién fue la persona que te insultó. ¿Vale la pena o no contestarle? ¿Y cómo le voy a contestar? Si a ti te lamentan y vienes tú y se lo regresas con mentadas, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué creen que pueda ocurrir? Pues yo diría que empezaría un conflicto entre esas dos personas, como por ejemplo una pelea o algo así. ¿Okay? Podemos generar que incluso el conflicto se vuelva mayor. Por eso nos dice Aristóteles, hay que saber cómo contestar en ese momento. Y si nosotros por ejemplo, nosotros estamos enojados y sabemos que cuando estamos enojados reaccionamos de manera agresiva, parte de la inteligencia emocional te va a decir en ese momento, ok, tranquilízate, cálmate y posteriormente que ya estás calmado, hablas con esa persona. No sé si ustedes le han escuchado cuando les dice, no te enojes, cuenta hasta 10. ¿Cuál es el objetivo de decir cuenta hasta 10 cuando uno se enoja? A veces lo utilizan uno como frase. ¿Cuál es el objetivo de decir no te enojes, cuenta hasta 10? Para calmarse. Exactamente, ¿por qué? Porque si tenemos muy sobrelevada nuestra emoción, vamos a contestar de manera incorrecta o vamos a actuar de manera incorrecta. Pues eso nos dice, si tienes inteligencia emocional, vas a saber cómo actuar, vas a saber cómo controlar tu emoción y la de los demás. ¿Por qué razón? Puede ser que alguno de sus compañeros se acerque con ustedes en son de pleito y tú debes de saber cómo contestarle y calmarlo para que la situación no sea de mayor conflicto. A eso se refiere la inteligencia emocional. También nos habla de algo importante. Debemos de conocernos a nosotros mismos. ¿Ustedes consideran que se conocen a ustedes mismos? Pues yo de mi parte, pues sí, digamos que si una persona desconocida, como dice usted, me lamenta, Ajá. pues ahí sí como que yo me enojo. Ajá. Pero pues digamos que si es un conocido o algo así que con los que yo me llevo, pues ahí como que ya sería muy diferente. Ok. Vamos a poner un ejemplo ahorita de conocerse a sí mismo. Vamos a ver con Carmen Lisbeth. ¿Te encuentras? Carmen Lisbeth. Sí, profe, sí. Ok, te voy a hacer una pregunta y me vas a contestar rápido. ¿Qué te pone triste? Ay, no sé. ¿Qué te pone triste? Si te conoces Ver a ti a mismo, alguien, ajá, ver a alguien tratar mal a otra persona o algo así.
Ok, a ella le pone triste que alguien trate mal a otra persona. Ok, vamos con Dulce María, ¿se encuentra? Sí, profe, aquí estoy. Ok, ¿qué te hace enojar? Eh, Cuando una persona le pega a un niño, cuando una mamá le pega a un niño Sin motivo. sin motivo, ¿Eso te hace enojar? ajá. Ok, vamos con Cindy, Cindy Pérez, ¿se encuentra? Sí, Ok, Cindy Pérez, de ti, en tus emociones, ¿qué es lo que menos controlas? el enojo. El enojo. ¿Te enojas hasta qué punto llegas? Bueno, o sea, cuando me enojo con cierta persona, pues a veces tardo en hablarles. Ok, en la parte de que tardas en hablar. Ok, conocernos a nosotros mismos, ¿por qué les puse estos ejemplos? Si yo me conozco a mí mismo, sé que me enoja, sé que me pone triste, sé que va a ser en mí que explote y por lo tanto voy a tener que saberlo controlar. Por ejemplo, si a mí no me gusta que me pongan apodos, ¿cómo debo de actuar? Les pregunto. Si a alguno de ustedes no le gusta que le digan apodos, ¿cómo deben de actuar? Pues no tratar a las personas igual con apodos. Exactamente, de repente decimos que no me gusta, no me gusta que me pongan apodos, pero si tú eres una persona que pones apodos, no sé si han conocido personas así, que están pone apodos a las demás personas, pero cuando a esa persona le ponen un apodo, se enojan. No sé si han visto ese tipo de personas y empiezan a reclamar. Entonces, si a ti no te gusta que te digan un apodo, tú tampoco se lo vas a hacer, a poner a otra persona. Por obvio, ¿por qué razón? Porque no te gusta que te traten de esa forma. ¿Sí vamos entendiendo aquí la parte de la inteligencia emocional? Sí, Vamos profe. a agarrar Sí, en profe. qué consiste. Ok. Ahora, algo importante también que nos menciona la inteligencia emocional es la capacidad de responder de manera adecuada, utilizando nuestros mejores recursos a los diferentes problemas que nos plantea la vida. No sé si les ha pasado a ustedes o han visto que a otras personas les ha pasado que de repente se enojan por alguna situación, pero es tanto su enojo que al momento de manifestar una inconformidad no sabe ni qué está diciendo o pierde la lógica o la credibilidad de lo que está diciendo, por lo mismo de que esa emoción le está ganando. No sé si les ha pasado a ustedes o han visto personas con esa característica. Que de repente se enoja y empieza a decir cosas que tú dices, pero eso está fuera de lugar, cosas que ni siquiera tienen relevancia en la situación que se está presentando. Por eso nos dice, hay que saber responder de manera adecuada. No sé si han escuchado el refrán hay que dar cachetada con guante blanco, no sé si lo han escuchado en algún momento. Eso de hay que dar cachetada con guante blanco significa que hay que saber responder correctamente. Cuando tú tienes elementos que ya controlaste tu emoción y ya utilizas el razonamiento y contestas de manera adecuada, hasta dejas callado a los demás sin necesidad de llegar a la violencia. ¿Por qué? Porque estás siendo racional al momento de que estás dando a conocer tu situación. ¿Sí vamos hasta aquí, claro? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe, todo bien. Ok, bueno, igual nos dice la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de preservar en el desempeño a pesar de las posibles frustraciones. Ciertamente la inteligencia emocional nos ayuda también a la parte de la autoestima y la motivación. ¿Qué entienden ustedes por autoestima? Pues, si hablamos tal vez físicamente, pues que nuestra autoestima esté bien, o sea, muy alto para querer, digamos, el cuerpo que queremos, hablando físicamente. Ajá. Bueno, yo así lo entiendo. ¿Ok? Cuando hablamos de autoestima, hablamos de la valoración que nosotros nos damos a nosotros mismos. Si no nos sabemos valorar, básicamente rápido nos vamos a enojar. Eso es cierto. Y la motivación significa
acción. Nosotros llevamos a cabo una acción motivados porque esa acción nos causa satisfacción. Si tú te sientes bien contigo mismo, te vas a sentir motivado y las cosas que tú lleves a cabo las vas a hacer correctamente y no te vas a frustrar. Por ejemplo, si alguien te dice, eres un inútil, pero tú tienes una muy buena autoestima, ¿qué va a pasar? Vas a ignorar completamente esa situación. No dice Daniel Goleman, muchas veces nosotros tenemos basura mental. ¿Qué significa eso de basura mental? Nuestra mente llega a ser como un basurero porque empezamos a guardar en la mente cosas que son desagradables. Si te dicen que eres menso, burro, que no sirves para nada, a veces las personas se lo quedan en la mente y ya no llevan a cabo nada. Se sienten como las demás personas le dicen que es. Entonces, esa es la parte de la basura mental. Y la inteligencia emocional me ayuda a mí a poder controlar mi emoción, a poder manejar la parte de mi autoestima, controlar mis impulsos y saber cómo actuar en diferentes situaciones. ¿Vamos, Taro, hasta acá con la inteligencia emocional? Sí, profe. Ok, la parte de la inteligencia emocional me dice que es una habilidad, es una destreza, es un tema, si nos damos cuenta, no está tan complejo de entender, es una teoría muy entendible lo que dice Daniel Goleman, pero viene la pregunta, ¿ponerlo en práctica será fácil? ¿Qué opinan? ¿Ponerlo en práctica será fácil la inteligencia emocional? Pues la verdad que es no es fácil porque hay digamos que todos somos diferentes emocionalmente. Hay quienes sí lo controlamos, hay personas que no lo controlan. En mi caso, pues es difícil que yo lo controle. ¿Qué te En otras dificulta? personas, pues ya va dependiendo. Ok. Bueno, la inteligencia emocional ciertamente no es tan fácil desarrollarlo. ¿Por qué? Porque requiere de mucha paciencia. Dos, la cultura en la cual nos encontramos, que créanme, influye mucho. Estamos en una cultura donde todo se resuelve a mentadas de madre, ¿sí o no? Nuestra cultura así es. Estamos acostumbrados a estar rodeados de palabras en las cuales utilizamos mucho la violencia. De hecho, por eso hay un problema grave llamado feminicidio, por eso hay un problema grave llamado violencia escolar, porque el individuo en esta cultura mexicana está acostumbrado a tratar las cosas de manera violenta. Y si a nosotros se nos inculcó que desde pequeño actuemos de manera violenta, menos vamos a poder desarrollar la inteligencia emocional, porque es un proceso en el cual tú tienes que tener empatía por los demás, tú tienes que tener tolerancia, tienes que tener paciencia para poder entender a los demás. Y es una parte muy complejo dentro de lo que es nuestros estilos de vida que nosotros llevamos. Les pregunto, ¿quién es más emocional, el hombre o la mujer? Creo que la mujer. La mujer. A ver, póngame un ejemplo de por qué la mujer es más emocional que el hombre. Porque la mujer demuestra más sus sentimientos que el hombre. ¿Ok? La mujer está más relacionado con llorar. Si tú eres mujer, llora. No hay ningún problema. La sociedad lo acepta que tú como mujer llores, ¿sí o no? Pero en un hombre de repente dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? Pareces gay, compórtate como hombre. Muchas veces son las frases que se emplean más hacia los hombres que hacia las mujeres. Entonces, en este terreno la mujer es más emocional. La mujer llega a deprimirse. Su característica es que es más depresiva, por lo mismo emocional. En el caso del hombre, como característica general, es más impulsivo. Un hombre, otro le busca pleito y se agarra. En el caso de las mujeres, si se dan cuenta, antes de pelear ya están llorando. En el caso de las mujeres, antes de que se empiece el pleito ya estamos llorando porque nos insultó la otra persona. En el caso del hombre no, pero tiene que ver mucho aquí el aspecto de nuestra cultura, cómo nos han educado en nuestra parte emocional. A veces nos dice cómo debemos expresarnos, qué debemos de dar a conocer en nuestras emociones, en qué momento, pero vuelvo a repetir, la parte cultural
influye enormemente en lo que es la exposición de nuestras emociones. ¿Vamos claro hasta acá? Vamos con otro ejemplo. En el caso hombre y mujer, socialmente, ¿quién es el que se debe de declarar? ¿El hombre? El hombre. El hombre. ¿Qué pasa si una mujer se le declara al hombre? Se ve mal. Se ve mal. Se ve Ay, raro. va a decir, ay, no, qué arrastrada la mujer, ¿sí o no? Ahí en el pensamiento de esa parte. En el hombre se ve pues normal porque socialmente es aceptado que el hombre sea prácticamente el que se declare. O como ven ustedes que una novia le regale un ramo de flores al novio. Pues raro, ¿no? Se ve raro como quiera, ¿por qué está regalando ramos? Porque eso lo vemos más del hombre hacia la mujer, pero es algo, Profe. vuelvo a repetir, cultural, ¿sí? Dime? Pero bueno, eso, hablando de Ujú. de, ¿cómo les dijera? Es que ya ve que la cultura va cambiando, profesora, Así es. también. O Ujú. sea, ya estamos en otro siglo. Exactamente, ahorita ya lo vemos, ya es un poquito más visto, el que una mujer se le declare un hombre, o el que, por ejemplo, una mujer le regale rosas a un hombre, ya es un poco más visto que anteriormente. Pero aún así, aunque sea actual, a veces nos quedamos como que, ay, como que no se ve tan bien, porque muchas personas todavía no lo aceptan. ¿Por qué razón? Por la parte cultural que está muy arraigada, pero de que sí hay un cambio y el que hoy en día es muy diferente la conducta del hombre como de la mujer, sí, va cambiando con el paso de la evolución. Aquí el punto clave en la inteligencia emocional es saber cómo enfrentar los problemas. Vamos a poner otro ejemplo. Una persona alcohólica, ¿por qué lo es? ¿Por qué creen ustedes? Hay muchos factores, pero en su mayoría las personas lo hacen por problemas, porque creen que su mejor salida o la manera de olvidarse de ellos es tomando hasta perder pues la noción de todo lo que está a su alrededor, o al Ok, menos eso tengo entendido yo. ok, Profe, ¿sí? también Pues puede ser que aquí, bueno, en el caso de algunas personas alcohólicas es porque la gente los desanimó y Ajá. piensan que, digamos que alguien hizo el comentario como nadie espera nada de ti, entonces ellos se unen en el alcohol y así menos van a salir. Ok. Bueno, lo que te Pues, mencionaba, sí, dime, bueno, ¿te escucho? vayan a... ¿Sí? ¿Sí? ¿Es que no se le escucha a tu compañero? No, no hay nada, pero ¿No? gracias. Ok. Bueno, en el caso de lo que mencionaban sus compañeros tiene relación con lo que dice acá. Saber enfrentar. El término enfrentar los problemas es muy importante. ¿Por qué razón? Muchas veces no sabemos enfrentar los problemas que se nos presenta porque no tenemos inteligencia emocional. Cuando no hay una inteligencia en nuestras emociones, ponían el ejemplo de una de sus compañeras y sus compañeros que decía que toman porque se sienten tristes, porque tienen problemas familiares. Entonces, buscan una posible solución, o más bien dicho, más que una solución, desvían el problema queriendo tomar y esto lo acrecentan más, pero es por su misma incapacidad que tiene la persona para enfrentar los problemas de la vida diaria. Entonces, la inteligencia emocional nos va a ayudar a saber enfrentar los problemas al momento que nosotros ocupemos más la razón. No sé si les ha pasado a ustedes que han perdido algún objeto en su casa. ¿Les ha pasado? Ya que perdí la llave en la casa. Sí, profe. Sí. De repente ya están tan enojados, tan encabronados que no lo encuentro y empiezan a aventar todo y empiezan a buscarlo. Y cuando se empiezan a tranquilizar, cuando se calman y dejan el enojo, ya me acordé dónde lo dejé. No sé si les ha pasado eso. Que están enojados, no lo encuentran. Sí. Se les quita el enojo y ya Sí. aparece la llave por arte de magia. Y todavía dice, pero es que busqué acá. Pero la verdad es que la emoción impidió que la razón trabajara. Porque si desde un principio no nos hubiéramos molestado, hubiéramos hecho un poco de memoria
de dónde quedó el objeto que perdimos. Entonces, para que veamos hasta dónde llega la parte del mal manejo de nuestras emociones que nos pueden afectar. Pueden afectar nuestra vida diaria y si nos damos cuenta, podemos afectar a otros. ¿Qué pasa si de repente ustedes se enojan con su mamá y terminan mentándosela? ¿Cómo se van a sentir? ¿Qué pasaría llegar hasta ese extremo? Pues se siente uno mal, se siente uno triste. Viene el remordimiento y no sabes ni cómo pedir perdón, ¿sí o no? ¿Por qué? Por lo mismo de que tus emociones te ganaron y la razón no pudo salir a flote. ¿Vamos claro con esta teoría? Sí, profe. Ok. Sí, Anotan ahí de tarea. Ok. Esta tarea lo van a entregar hasta el día lunes de la siguiente semana. Es la primera tarea del segundo parcial. Lo van a entregar hasta el lunes de la siguiente semana. ¿Sale? Me van a hacer un cuadro comparativo. El cuadro comparativo de los tipos de inteligencia. ¿Sale? De los tipos de inteligencia de Howard Gardner, incluyendo la inteligencia emocional. En ese cuadro comparativo van a poner Howard Gardner, sus 8 tipos de inteligencia, al lado Daniel Goleman, la inteligencia emocional, y van a ir colocando características de cada una de los tipos de inteligencia. ¿Sí vamos claro? ¿Duda? ¿Pregunta? Disculpe, profe. ¿Sí? ¿Será que puede subir a plataforma el PDF de los tipos de inteligencia, por favor? Sí, claro. Sí, lo puedo subir. Le agradezco. Nada más que terminemos, subo la información y coloco lo de la tarea para que ya lo pueda Oiga, enviar el día una lunes. Sí. Profe, Ujú. entonces la tarea será para este lunes, que creo que es 11. Así es, hasta el día lunes 11, la siguiente semana. Ujú. ¿Sale? Entonces son dos personajes, dos autores. No. Sí, 2 autores, Howard Gardner y Daniel Goleman. Bueno. ¿Sale? De uno son 8 y de Daniel es uno Es nada uno, más, así ¿no? es. Daniel Goleman Ok. solo es inteligencia emocional y Howard Gardner ya nos habla de 8 tipos de inteligencia. Solamente van a poner inteligencia espacial, inteligencia lingüística y cada una de las características de los tipos de inteligencia, así como de la inteligencia emocional. Ok, profe. Va a querer hoja de presentación y todo, ¿no? Sí, con hoja, nada más la hoja de presentación donde venga el nombre de la materia y su nombre completo, solamente. Ok, profe. ¿Mm? Profe, disculpe, tengo otra duda, no sé si ya la resolvieron, pero ¿cómo podemos checar nuestras calificaciones del primer parcial? Del primer parcial, la Lixani les va a pasar lo que es un usuario y una contraseña de la plataforma de calificaciones, cuando ya estén todas las calificaciones. Okay. En mi caso, yo se los voy a colocar más a rato las calificaciones, todavía las estoy sacando, va a aparecer en plataforma, va a decir calificaciones y ahí va a venir, en mi caso, en mi materia. Pero para que ustedes vean todas las calificaciones de las 5 materias, a ustedes les van a pasar en su momento un usuario, una contraseña y lo que es el link de una página donde ustedes ingresan y ven todas sus calificaciones de las 5 materias. Bueno, profe, gracias. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces Sí. eso que dice de que nos van a dar para entrar a una plataforma. Aplicación, a una plataforma, sí. Pero nos las van a, ¿cómo nos las van a dar o cómo? Disculpe yo tengo la pregunta. Que suben en su plataforma de colegio, donde tenemos clases, suben ahí una lista con el nombre de ustedes, la página, su usuario y contraseña para que ustedes puedan acceder a sus calificaciones, para que puedan verlo. Pero se los dejan ahí colocados en plataforma. De igual forma, si alguno de ustedes tuviera duda en su momento para ingresar o no pudiera ingresar, ya se acercan con la licenciada Sandy porque ella es la que maneja todo lo de calificaciones de esa plataforma.
Gracias, profe. Dale. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿Mm? fíjese que ya ve que ayer se cayeron las redes y todo eso, y Ok. cuando se renunció, yo traté de subir tareas en la plataforma de colegio, pero nunca subieron hasta No subieron. ahorita. No saben si están lo tienen en mantenimiento o algo de casualidad. En el caso de la plataforma, no tengo entendido que estaba en mantenimiento todo internet, porque de hecho no había uso de redes sociales. Igual pasó trayendo Ok. algunas plataformas, pero por eso no hay problema. Si en alguna de las tareas no pudiste subirlo, puedes contactar al maestro que te hizo falta subir la tarea y comentarle que el día de ayer no pudiste subir por la misma situación y ya ese te va a dar el acceso para poder subir tu tarea. Porque si fuese a nivel nacional todo esto de la falla en el internet, no habría ningún problema con ninguno. Sí, profe, gracias. Vale. Bueno, entonces seguimos la siguiente semana, día lunes a la misma hora y día martes a la misma hora. El IN va a ser el mismo. Día de mañana voy a subir unos videos de estas dos teorías y de otras más, el día miércoles y jueves. Subo puros videos y ya pongo la tarea que les dije ahorita. Para el día lunes y martes nos volvemos a conectar, ¿sale? Sí, profe, ¿está bien? Sale. Bueno, continuamos la siguiente clase.